Muy buenas a todos, bienvenidos a CR Fórmate. En este vídeo pues vamos a hablar de las funciones de Excel contar, contara, contar blanco, contar puntos y contar puntos y conjunto. Vamos a empezar desde la mayor facilidad de cada una de estas a la mayor complejidad. Entonces aquí me he preparado unos datos que son muy simples, una tabla de datos muy simple en la que veis en la columna B tenemos datos 1, que son datos numéricos, son 8 datos numéricos, simplemente desde la celda C2 hasta la celda C9. En la columna 2 tenemos datos 2, que tienen datos numéricos, pero también se ha incorporado pues datos de texto, como es el no, y errores. Y en la columna 3, pues vamos a ver datos, lo mismo, datos numéricos, datos de texto, errores, y también vamos a ver una celda en blanco. Vamos a ver para qué sirve cada una de estas funciones y las diferencias entre ellas y cómo cuentan en función de su funcionalidad. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar por la función contar. Yo podría empezar escribiendo aquí un igual y en contar, y aquí acceder a la función, pero para los que empezáis a hacer esto y no sabéis cuáles son las formas de escribirlo y tal, es mejor irse a la barra de fórmulas y pinchar en el F sub X. Aquí nos va a permitir un buscador de fórmulas. Nosotros podemos poner la función contar o algo aproximado que nos va a dar todas. Y aquí tenemos la primera que sale en el buscador de la función contar. Aquí te dice una breve descripción, la cual hay que tener en cuenta porque muchas veces te aclara conceptos. Aquí dice que la función contar cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Vale, contiene números. Esto es muy importante porque lo que va a contar es todo lo que contiene números. Si no contiene números no lo va a contar. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo ahora cuando lo vayamos diferenciando con el resto de funciones. Empezamos con la función contar, le damos a aceptar y aquí el primer valor que te va a dar es el que digas el rango, que es lo único que hay que determinar dentro de esta función, el rango que quiere que te cuente. Entonces nosotros vamos a seleccionar el rango desde la celda 2 hasta la celda 9, que es nuestro rango, son 8 dígitos, 8 valores, 8 celdas, y le vamos a dar que nos cuente esto. Entonces la función contar, al darle a aceptar, nos va a dar un resultado de 8. Perfecto, 8 porque son 8 las cifras numéricas que hay. Nos ha contado el número de cifras numéricas que hay dentro de este rango. Claro, esto es importante porque si queremos saber en una tabla que hay millones de cifras, cuántas cifras hay desde una celda hasta otra, pues nos va a contar el número de cifras, es importante. Ahora podríamos poner porque lo vamos a comparar cómo cuenta la función contar en el rango de la columna C, en los datos 2. Yo podría hacer aquí otra vez la función contar de la misma forma que lo hemos hecho, pero Excel, como es muy inteligente, pues simplemente cuando nosotros arrastramos ya nos selecciona y nos da el resultado, no cambia la selección. Digamos que aquí hemos seleccionado la columna B desde B2 hasta B9 y en la siguiente Excel al arrastrar nos ha seleccionado ya la columna C desde C2 hasta C9, que es la que nos interesa a nosotros. Y aquí si os fijáis en el resultado nos da una cantidad de 6. Claro, ha contado únicamente las celdas que son numéricas. No ha contado el no, que es texto, ni ha contado el error, que es otro concepto. Ahí la función contar únicamente cuenta los números. Si la arrastramos a los datos 3, nos cuenta 5 porque además de el texto no y el error también hay una celda en blanco que no la cuenta. Por tanto, como veis, la función contar os puede servir para contar rangos en los que sepáis que todas las celdas son números. Entonces nos va a decir el número de celdas que tienen número. Eso es interesante, pero ahora lo vamos a comparar con la función contara, que vamos a hacer el mismo proceso. La función contara, nos vamos a ir al buscador de fórmulas y ponemos contara. Vamos a ir y aquí nos va a decir la descripción, que es una función que cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Es decir, la función contara no te va a contar únicamente los números de un rango, sino que también te va a contar todo lo que no esté vacío. Si la celda no está vacía,
La función contara te lo va a contar. Te va a contar texto, te va a contar errores y cualquier cosa que haya dentro de la fórmula. Entonces vamos a hacer igual, vamos a poner el rango mismo desde B2 hasta B9, como os he hecho con la función contar, y le damos a aceptar. Efectivamente en este resultado no varía porque estos datos son numéricos y contar lo contaba al completo y contara también lo cuenta completo. Pero si arrastramos la fórmula ya a la siguiente columna con los nuevos datos, vemos diferencias entre la función contar y la contara. La función contar solo contaba los rangos numéricos y la contara está contando todo, también el texto y el error. Y si lo arrastramos hasta la columna D con los datos 3, vemos que da un 7 de resultado, porque está contando todos los datos excepto la celda en blanco que no la cuenta. Entonces, si queréis contar todas las celdas que estén rellenas dentro de un rango muy amplio, la mejor función sería contara, porque te contaría todo lo que hubiera. Pero claro, también te cuenta los errores y muchas veces no queremos que nos cuenten los errores porque el error no significa nada. Entonces muchas veces nos interesa que sea contar o simplemente. Eso ya en función de vosotros lo que necesitáis en cada momento. Pero la diferencia entre las dos es básicamente eso. Función contar usa cuenta solo rangos numéricos, celdas numéricas, y la función contar cuenta todo excepto cuando la celda está vacía. Luego tenemos la función contar en blanco, que esta es necesaria para contar las celdas en blanco que hay dentro de un rango muy amplio. Y la vamos a hacer aquí, vamos a irnos al buscador, contar.blanco, y aquí la tenemos. Aquí en la descripción dice que es una cuenta que cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Efectivamente, le ponemos el rango, no tiene más complejidad. Empezamos con el B de la columna B, desde B2 hasta B9, y le damos a aceptar. Aquí nos cuenta 0 porque dentro de este rango ninguna de las celdas que le hemos seleccionado está en blanco, por eso la cuenta es 0. Si lo arrastramos, la siguiente cuenta es 0 también, porque todas tienen, a pesar de ser algunas texto, otras errores, no hay ninguna en blanco. Y si la arrastramos a la última, que aquí sí hay una única celda en blanco, como veis, dentro de la selección, pues la única celda que hay en blanco no la ha contado. Es interesante para si tenemos que contar dentro de un rango muy amplio cuántas celdas en blanco existen, pues esta sería la función que deberíamos de escoger. Y ahora vamos a pasar a las funciones más complejas, pero que digamos que mayor utilidad puede darnos a la hora de usarla, porque le podemos decir qué es lo que queremos que cuente. La función contar.si, si nos vamos al buscador de fórmulas, contar.si, nos va a decir que cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Es decir, Excel, dentro de un rango que nosotros seleccionemos, nos va a contar las celdas que cumplan el criterio o la condición que nosotros le demos. En este caso, en el enunciado he puesto, como veis aquí, mayor que 0, porque ese va a ser el criterio que vamos a determinar dentro de esta función. Entonces, lo que hay que darle dentro del rango, la función contar sí, seleccionamos el rango donde queremos que nos cuente esos datos que cumplen la condición. Entonces, desde B2 hasta B9 queremos que nos cuente. ¿Con qué criterio? Queremos que nos cuente todo lo que sea, todas las celdas que sean mayor que 0. Entonces le ponemos el simbolito del mayor y 0. Simplemente dando a aceptar, vemos que nos ha contado 7, que la cantidad de celdas que cumplen esa condición, que es mayor que 0, son 7. Y efectivamente vamos a comprobarlo así. Por ejemplo, la primera la cumple, la segunda, la tercera la cumple, la cuarta la cumple. La celda, en la fila 7, la B7 no cumple la condición, por lo tanto no voy a contarla, y la otra 2 sí. Entonces son 7 el recuento que hace. Efectivamente lo hace correctamente. Ahora vamos a ver cómo hace esto en los datos 2 que tienen texto y errores. Pues lo pasamos, lo arrastramos. Efectivamente aquí cuenta 5 porque no ha contado ni el texto ni el error, porque el texto ni el error no son mayores que 0. Por lo tanto, cuenta la columna, la celda
C2 con el 5, cuenta el 34 porque es mayor que 0, cuenta el 78, no cuenta ni el error ni el 0 y también cuenta el 9 y el 19 porque son mayor que 0. Efectivamente cuenta un recuento de 5. Perfecto, lo ha hecho correctamente. Y finalmente vamos a pasarlo al dato de rango, a los datos 3. Aquí cuenta igual a 5 porque la celda que estaba a 0 en las anteriores ahora está vacía. Y básicamente cuenta las celdas vacías, no le influyen, no las cuenta. Sigue contando correctamente. Esta función es muy útil cuando queremos analizar dentro de un rango muy amplio normalmente, porque se usa para eso, o cualquier rango, qué celdas cumplen con la condición que nosotros queremos, sea mayor que 0, sea menor que 0, mayor que 10, mayor o igual a 9, eso ya la que nos convenga en ese momento. Pero solo un único criterio se puede poner, una única condición. Es decir, que sea mayor que 0, que sea menor que 0, no se puede poner varias condiciones, que es lo que vamos a hacer con la función contar.si conjunto. Que aquí, como veis en el enunciado, hemos puesto contar.si conjunto mayor que 0 y menor que 20. Digamos que le vamos a decir a Excel que nos cuente dentro de un rango, que nosotros digamos, cuáles son las celdas, el número de celdas que son mayores que 0, pero son menores que 20. Esto es muy interesante porque podremos poner muchísimas condiciones, no solo que sea mayor que 0, menos que 20, podrían ser mayor que 0, menos que 20, mayor que tal, igual a no sé qué, siempre con un criterio y haciendo la cosa bien, pero en este sentido podemos ponerle más condicionantes, que es la única diferencia. Entonces vamos a proceder a realizarla. Aquí tenemos contar.si.conjunto. Sí, hace falta escribirla toda porque además la tengo aquí, pero bueno. En la descripción de la función ya te dice que cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Un conjunto de condiciones, no un único criterio, como le pasaba a la función contar.si. Vamos a darle a aceptar y rango de criterio. Aquí vamos a seleccionar el rango en el que queremos que nos cuente, que básicamente sería, como en todos los casos, desde en la celda B2 hasta la B9. El primer criterio que queremos que nos tenga en cuenta, que nos cuente los que son mayores que 0. Pues le damos al símbolo mayor 0. Y ahora es donde empezaríamos la diferencia con el contar.si. Y es que habría que volver a meter otro rango de criterios, que sería el mismo, para mi caso sería el mismo. Sería desde B2 hasta B9. Y aquí el criterio 2, que es que yo quiero que me cuente los que son menores que 20. Entonces, como solo hemos puesto dos condiciones, porque podríamos seguir poniendo condiciones y rangos que no quisiera que nos tuvieran en cuenta a la hora de contar, pero le vamos a poner estas únicas dos que sirven como ejemplo. Esto le damos a aceptar y nos va a decir que 5. Claro, son 5 porque nos ha contado las que son mayores que 0 y menores que 20. En este caso sería el 5, el 10, el 34 mayor que 20 no lo cuenta, el 4 y el 9 y el 19. Entonces nos ha contado 5, que son los valores que hay dentro del rango que cumplen esas dos condiciones. Si lo arrastramos a la columna C para los datos 2, nos da 3, porque efectivamente aquí hay también texto y el error. Entonces serían 3 porque son 5, es mayor que 0 y menos que 20, 34 es mayor que 20, 78 es mayor que 20, 0 no es mayor que 0, por lo tanto el 9 sí entra dentro de los criterios y el 19 también, por lo tanto serían 3 los números, el recuento que ha hecho. Perfecto, si lo arrastramos a la última columna, vemos que no hace exactamente lo mismo porque la columna en blanco, la celda en blanco, digamos que coincide con el número 0 que no lo estaba contando antes, por lo tanto el número es igual. Esta función te puede servir para contar en un amplio rango todas las celdas que cumplen varias determinadas condiciones que tú estipules. Y esto se puede utilizar para muchísimas funciones, incluso combinado
Todas estas funciones se pueden utilizar combinadas con otras funciones, como por ejemplo buscar v o dentro de cualquier otra función, que eso ya lo iremos viendo más adelante, porque este vídeo solo trata sobre este tipo de funciones. Pero bueno, ya está, pues ya hemos terminado y espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle al like, suscribiros y comentar todo lo que queráis, os haya gustado o no. Para que nosotros tengamos la motivación suficiente para continuar haciendo vídeos. Muchas gracias por vuestra atención.